Yo voy a hablar un poco acerca de la piedad en el trabajo, cómo el Evangelio debe transformar tanto nuestros corazones que debemos aprender a dirigirnos en nuestro trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con nuestros empleados, de una manera piadosa, de una manera que honre al Señor y de una manera que refleje que hemos creído en Cristo. Así que aunque pueda haber algunos entre nosotros que no son cristianos, vienes tal vez de visita, no te preocupes. Algunos principios y verdades que voy a estar exponiendo el día de hoy aplican muy bien para tu vida. Y ojalá que no solo tomes los principios, sino que también puedas responder al mensaje del Evangelio de Cristo. Acompáñenme a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Voy a exponer del versículo 5 al versículo 9. Efesios capítulo 6, verso 5 al verso 9. Dice la palabra del Señor: Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Permítanme orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por la bendición que es poder acercarnos a tu palabra, sabiendo que ella tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Confiando que la palabra, Señor, el día de hoy, esta palabra que tiene vida, que es una espada, que es como un martillo que acincela nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras acciones, el día de hoy obre en nosotros. Te ruego que me uses a mí a pesar de mí y que mis hermanos que me escuchan tengan la humildad para poner en práctica tu palabra, obedecerla y que de esta manera tenga un fruto en su vida. Te lo pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Octavio es un joven cristiano graduado de la facultad de FIME con una calificación más o menos, pero Octavio tenía carisma y era bien rollero, así que al final se graduó bien. Lo felicitaron incluso por lo que había hecho. Ahora mismo Octavio tiene un gran puesto en FEMSA. ¿Sí? Debido al puesto que tiene, hay personas incluso ya a su cargo. A Octavio le ha ido tan bien que ya pudo comprar su Toyota híbrido a 48 meses. O sea, escogió más o menos ni tan, ni muy, ni tan. Tiene prestaciones espectaculares, las de ley y muchas otras que le presume a sus amigos y a sus familiares. Esto debido a su gran desempeño laboral. Tiene más bonos que tú y que yo para comprar la despensa incluso de su casa. Tiene más vacaciones que las de la ley porque tiene una muy buena relación con su jefe inmediato y está a punto de comprar su casa en el sur de Monterrey, más o menos atrás de Esfera, un lugar que le llaman La Rioja y soñamos con estar por ahí. Ya pudo juntar para comprar el anillo de su prometida, un anillo de compromiso que no solo él soñaba, sino que también soñaba su novia con un costo de más de 100,000 pesos. Y Octavio apenas tiene 27 años. Y todos podríamos pensar, wow, qué afortunado Octavio. Desgraciadamente, para que Octavio llegara hasta ese lugar, ha tenido que hacerle algunos favorcillos a su jefe, que no son tan éticos, hablando de manera
cristiana. Incluso ha tenido que lastimar a algunos de sus compañeros de trabajo, y ahora que tiene gente a su cargo, los trata según su color de piel, su estatus social o a quienes le son más leal a él. Seguido usa esta frase porque le gusta quedarse horas extras: es que yo tengo bien puesta la camiseta de mi empresa, pero en realidad todo lo que está haciendo es para conseguir su propio sueño regiomontano, y nada es para la gloria de Dios. Y tal vez tú te identificas con Octavio, o tal vez tú sueñas con la vida de Octavio, o tal vez otros están aquí como desde una posición más juiciosa: ay, ese Octavio, pecador. Pero la realidad es que de alguna u otra manera todos nos estamos enfrentando con estas cosas en nuestros trabajos. Y como creyentes tenemos que tomar una decisión. Es el Evangelio el que nos va a guiar para saber cómo actuar en donde estamos, o vamos a actuar con base a los estándares, las formas que este mundo nos ofrece. Y no es que estén mal las cosas que Octavio ha logrado, para nada. Yo de hecho deseo que si yo tengo un hijo y se gradúa y tiene un buen trabajo y un buen puesto, pueda lograr todas estas cosas. Sin embargo, ¿a qué costo se va a lograr? Es que la realidad, mis hermanos, es que la forma en que el Evangelio dirige y moldea nuestros trabajos debe ser completamente distinta a la forma que este mundo nos dice que debemos dirigirnos. No debemos ser presos de una cultura para buscar precisamente lo que esa cultura nos demanda, sino que nosotros somos esclavos y presos de Jesucristo, y por lo tanto vivimos de acuerdo a sus demandas. Nosotros, hermanos, tenemos un jefe en lo alto, al cual le debemos servir con fidelidad, no para nuestros propios deleites y placeres, sino para que Él sea conocido, exaltado y glorificado. Así que lo que te quiero predicar el día de hoy a través de este pasaje es lo siguiente: porque somos siervos de Cristo, tú debes hacer tu trabajo como para el Señor y no para los hombres. Lo repito: porque somos siervos de Cristo, tú debes hacer tu trabajo como para el Señor y no para los hombres. Y en el contexto que tenemos inmediato de esta carta, nosotros, incluso sus Biblias a lo mejor están leyendo la palabra esclavos, y puede sonar poco relevante y anticuado lo que está sucediendo aquí, pero la verdad es que Pablo tenía una problemática que debía atender en la iglesia de Éfeso. Y lo que sucedía es que de repente grupos tan distintos como ricos, adinerados, amos, y esclavos, pobres, marginados, ambos grupos de personas habían creído en el Señor. Por lo tanto, ¿cómo el Evangelio iba a reconciliar esta relación para que no se perdieran las otras relaciones laborales, sino todo lo contrario, que sus relaciones laborales pudieran como compaginar en algo? Y lo que el apóstol Pablo ofrece es precisamente el Evangelio. Entonces ya no el trato de los amos a los esclavos y de los esclavos a los amos ya no podía ser el mismo, porque ambos grupos de personas se habían convertido a Cristo, y entonces su vida y su manera de dirigirse tenía que cambiar por completo, sin dejar sus responsabilidades que cada uno tenía. Así que primero, versículos 5 al versículo 7 les da instrucciones a los siervos, y este es el primer punto de mi sermón. Trabajar para el Señor implica hacerlo con sinceridad de corazón. Trabajar para el Señor implica hacerlo con sinceridad de corazón. Y dice el apóstol Pablo: siervos,
Obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y las afirmaciones que está haciendo el apóstol Pablo están tratando la actitud y las motivaciones de los esclavos creyentes o de los siervos creyentes desde una perspectiva que el Evangelio ofrece a aquellas personas que estaban viviendo en un tiempo donde los esclavos se podrían sentir engañados, resentidos, donde podrían en su corazón levantar como un enojo en contra de sus amos. Y entonces el apóstol Pablo quiere atacar esas actitudes y esas motivaciones que puede haber en el corazón de estos esclavos en contra de sus amos, porque ahora sus amos son sus hermanos también. No es sorprendente que Pablo les llame a obedecer a sus amos. Esto era lo que se esperaba de ellos. El asunto es de qué manera lo iban a hacer y con qué motivos lo iban a hacer. De hecho, Pablo le da las mismas instrucciones a los esclavos de Colosas, pero en ese pasaje añade que su obediencia a sus amos debe ser en todo. Así que Pablo les pide que tengan algunas actitudes. La primera actitud que recomienda Pablo es obedecer a sus amos con un profundo respeto, con temor. Sí, no significa que le deberían temer a sus amos, sino que debían tener un profundo respeto hacia sus amos, porque primeramente su amo es Jesús. Por lo tanto, deben entender esta jerarquía. La misma actitud que deben tener al someterse al Señor es la misma actitud que deben tener al someterse a sus amos terrenales. La segunda actitud significa que deberían tener corazones inocentes a cualquier tipo de motivación impropia. Pablo así les llama a tener pureza en sus intenciones y a no sucumbir a las artimañas, a la intriga, al engaño o a cualquier tipo de motivo vil que los lleve a trabajar para sus amos. Por último, les pide que hagan todo con una actitud de que están sirviendo primeramente a Jesús. Que no trabajen para ser vistos y reconocidos por los hombres, sino que sepan que quien los está viendo es Cristo mismo. Pablo quiere que los esclavos sepan que repudia cualquier forma de servicio que se haga únicamente para ser visto por los demás. La manera de comportarse cuando su amo les dé la espalda o se va del lugar debe ser igual de importante, porque hay alguien que lo sigue viendo y es su amo Jesús, su dueño Jesús. Así que la premisa principal de Pablo hacia los esclavos es que ellos deberían obedecer a sus amos como obedecen a Cristo, porque Cristo es su dueño, porque primeramente son siervos de Cristo. Pablo sabe que estos cristianos han puesto su lealtad en Jesús como su amo final y como consecuencia debería cambiar su relación con sus amos. Esto desde luego no es una situación en la que el amo es una representación de Cristo en la tierra para el esclavo de ninguna manera, sino simplemente que tiene que servir a sus amos con la misma devoción con la que sirven a Cristo. Y yo quiero que entiendas la magnitud de las palabras del apóstol Pablo, porque tal vez ahorita estás pensando en tu jefe y dices, ¿cómo voy a servir a mi jefe de esa manera? Sin embargo, tampoco significa que los esclavos tienen que hacer absolutamente todo lo que los amos le pidan, para nada. Los amos deben obedecer sus responsabilidades siempre y cuando, los esclavos, deben obedecer sus responsabilidades siempre y cuando no implique pecar o violentar
lo que su jefe, su amo, primeramente les pide, y es Jesús. Y por último, Pablo cierra esta instrucción haciendo una declaración: esta es la voluntad de Dios. Y primero, quiero aclarar algo, hermanos. No debemos y no podemos pensar de ninguna manera que el apóstol Pablo está promoviendo la esclavitud. Y lo quiero dejar claro porque en este mundo tan posmoderno que vivimos, estas palabras pueden acusarme a mí mismo de decir algo que el apóstol Pablo ni Dios está promoviendo ni quiere decir. Sin embargo, Pablo simplemente está dando las directrices que se estaban dando en su contexto cultural, y él necesitaba con el evangelio guiar estas relaciones. Una relación muy común en los tiempos del apóstol Pablo. Él solo estaba dando una nueva perspectiva de cómo el evangelio no solo debería cambiar la vida de los amos y de los esclavos, sino precisamente su relación. Pero entonces, ¿cómo lo podemos aplicar a nosotros? Pues es muy sencillo, en la relación empleado-empleador. Y de hecho, la cultura dice que ahora somos esclavos de nuestros trabajos. Y yo sé que más de uno dicen, amén. Sí, ahora nuestros trabajos nos han esclavizado desde la mañana hasta el anochecer. Entonces necesitamos entender cómo debo yo relacionarme a través del evangelio en mi trabajo. Y en México tenemos una frase muy famosa, de hecho es un dicho muy conocido que de alguna manera describe la actitud de los empleados en el trabajo. Y a lo mejor la voy a decir y tú la vas a conocer. Cuando el gato se va, eso, a ver, va de nuevo. Cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Y esta frase que es tan común en México y que seguramente algún día la hemos usado, o si no la hemos usado, la hemos pensado, pero revela mucho acerca de nuestro entendimiento de lo que es el trabajo y de cómo el evangelio debe impactar en mi vida. De hecho, si tú conoces esta frase, seguramente es porque la has dicho, porque alguien a tu alrededor la ha dicho, o porque alguna vez todos se pusieron de acuerdo en el trabajo para hacerlo. Y si no la has dicho, si no la conocías, te felicito, eres muy joven, pero algún día la vas a escuchar. Deja que te contraten. Este tipo de dichos no solo hablan de nuestra cultura mexicana, sino que hablan de nuestra cultura sobre el trabajo. Hablan de nuestro entendimiento de lo que es el trabajo. Y gloria a Dios por lo que ayer Luis Mario nos compartió, porque nos dio una perspectiva más amplia de que el trabajo no es una maldición, sino que el trabajo es una bendición y nuestro trabajo debe ser para glorificar a Dios. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo glorificar a Dios mejor en mi trabajo? Sencillo. No hagas las cosas como para los hombres, hazlo para el Señor. En cada cosa que te desempeñes, piensa que lo que estás desarrollando, la labor que te toca hacer, la parte de tu empresa que tienes que ejercer, no es primeramente para agradar a tu jefe, no es primeramente para ofrecer tus servicios excelentes para una promoción más adelante en tu trabajo, es para la gloria de Dios. Es para que tu corazón siga siendo transformado a pesar de que las condiciones de tu trabajo no son las mejores, a pesar de que las condiciones de tu cultura no son las mejores, a pesar de que tus necesidades te pudieran demandar tener que hacer las cosas como para los hombres y no como para el Señor. Pero si tú honras al Señor primeramente, entonces tú verás también la recompensa. Y ahorita vamos a ver cómo lo dice el apóstol Pablo. Quiero hacerte algunas preguntas que nos ayudarán a reflexionar de cómo estamos ejerciendo la piedad en nuestros trabajos. La primera, ¿tratas a tus jefes, directores, supervisores con gran respeto? ¿Realmente
hay un profundo respeto de tu corazón, de tu vida hacia esa persona. No solo por la posición que tiene, sino por lo que demanda de uno como creyente. La motivación que tiene uno, la actitud que tiene uno ante esta responsabilidad. Otra pregunta: ¿haces tu trabajo de corazón y con buena actitud? Lo que haces, lo haces por necesidad. Lo que haces, lo haces porque eres un robot. Lo que haces, lo haces porque no te queda de otra. Es el trabajo que tienes y te aguantas. Mi hermano, y a lo mejor si es tu situación, tal vez ni siquiera estás ejerciendo lo que estudiaste, lo que te apasiona. Sin embargo, debes entender que si has confiado en Cristo y que si has creído en Cristo, el Señor te ha puesto ahí con un propósito, y ese propósito es glorificarle. Y la gloria a Él va a llegar cuando tú te dirijas con las motivaciones correctas para hacer las cosas que haces. ¿Haces tu trabajo de corazón o todo el tiempo te estás quejando? Todo el tiempo estás pensando, pero cuando salga de este trabajo y ahora sí tenga el otro trabajo. ¿Y qué tal si nunca llega, hermano? Tienes que pensar que donde estás, tienes que hacerlo de corazón, con una buena actitud. Porque eso refleja el Evangelio de Jesucristo. Otra pregunta: ¿haces las cosas solo para causar impresión? ¿O haces las cosas porque crees que hacerlo y hacerlo bien y hacerlo con excelencia es una forma de traer la visión del reino de Dios a la tierra? ¿O solo te esfuerzas cuando está tu jefe? Solo te esfuerzas cuando hay otros que te van a reconocer y te van a aplaudir. Solo te esfuerzas cuando te dicen hay auditoría. Me acuerdo que tenía un amigo que decía, no, esta semana va a estar bien dura porque hay auditoría y tenemos que arreglar todo lo que está mal. Pero ¿por qué está mal? No, pues estaban relajados hasta que llegó la auditoría. Y así nos dirigimos, porque esa es la cultura de nuestros trabajos. Pero hermanos, esa no es la cultura del reino. Esa no es la cultura del evangelio. Eso no es lo que nosotros estamos llamados a hacer y a ajustarnos. Nosotros tenemos una cosmovisión distinta, porque nuestro Señor, nuestro jefe, nuestro dueño está en los cielos. Y Él es el que está viendo lo que hacemos. Última pregunta: ¿consideras que la voluntad de Dios es tu principal prioridad en tu trabajo? ¿Consideras la voluntad de Dios antes de incluso de tomar un trabajo? ¿Consideras que incluso la situación tan difícil que estás viviendo con tu jefe que te menosprecia porque eres creyente es parte de la voluntad de Dios? Dios lo está permitiendo para seguir formando a Cristo en tu vida, para cambiar tu corazón. Todo eso que estás viviendo está cooperando, mi hermano, para que tu corazón cambie a tener un corazón más piadoso como el de nuestro Señor Jesucristo. Dios no se equivocó al proveerte ese trabajo. Él te lo dio por gracia, Él te lo dio para bendecirte, por más difícil que sea. Esta es la voluntad de Dios. Así que disfruta tu trabajo, haz las cosas para el Señor, esfuérzate y sé excelente en todo lo que hagas. Porque nosotros, jóvenes, somos primeramente siervos de Jesucristo. Por lo tanto, debemos hacer nuestro trabajo como para Él y no para los hombres. Y a lo mejor la pregunta es, bueno, y entonces, ¿y mi sueldo? ¿Y mi paga? ¿Y si quiero seguir creciendo? ¿Y si quiero promoción? ¿Y si quiero más bonos? ¿Y si quiero la vida de Octavio? Mi casa en La Rioja.
Hermano, gloria a Dios, esfuérzate por eso, pero esfuérzate con las motivaciones correctas. Sin embargo, el apóstol Pablo nos da una esperanza mucho mayor y nos pone en una perspectiva más amplia que las cosas que este mundo nos puede ofrecer. El apóstol Pablo quiere que nuestro corazón y nuestra mirada no esté aquí, esté allá en la esperanza de la gloria venidera, que incluso las cosas que hacemos van a tener una recompensa allá. Y fíjate lo que dice el versículo 8. Trabajar para el Señor implica reconocer que nuestra recompensa viene de los cielos. Y dice el apóstol Pablo, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Una de las motivaciones para servir con una buena actitud y realizar buenas obras, según el apóstol Pablo, es la seguridad de que Dios bendecirá y recompensará por ellos, pero no necesariamente está hablando de recompensas y bendiciones terrenales. Tal vez tú dices, no, entonces ahora sí me voy a esforzar porque Dios me va a dar mi carro y mi casa, pero eso no es la perspectiva del apóstol Pablo. Le está hablando, está dando como una esperanza escatológica. Cuando el Señor venga, cuando se encuentren frente a Él. De hecho, la frase que usa aquí de recibirá algo, recompensa, la vemos en Corintios, cuando dice el apóstol Pablo que estaremos frente al juez, frente al tribunal del Señor, y cada una de nuestras obras será probada y recibiremos nuestra recompensa. Es exactamente la misma idea. Pablo quiere que se aseguren de que sí, su trabajo va a ser remunerado, sí, su corazón va a ser transformado, sí, todo lo que hagan va a tener una bendición, pero no necesariamente de este lado de la eternidad, sino va a haber algo mayor y algo mejor. El día de ayer Luis Mario nos comentaba de cómo el trabajo es creación de Dios. Y por lo tanto es algo bueno, es algo que nos beneficia y es algo que Dios usa para que le demos gloria. Sin embargo, también vimos que las cosas se pusieron muy difíciles porque el pecado vino y arruinó todo. Fue la maldición del pecado la que ahora hace que nuestros trabajos no sean tan disfrutables y que en lugar de que nos motiven a la gloria de Dios, nos motivan al egoísmo, al orgullo, a la vanagloria. Pero yo creo, hermanos, que el Evangelio tiene el poder para cambiar nuestro enfoque y nuestra visión sobre el trabajo. De hecho, el Evangelio es lo que Dios ha dado como respuesta para la caída del hombre. El Evangelio es lo que Dios nos ha dado para que nosotros tengamos una nueva cosmovisión del trabajo, o una cosmovisión correcta acerca del trabajo y de todas las cosas. Cuando Jesús nos encuentra, nos alcanza y por medio de la fe nosotros confiamos en Él, Él se convierte en nuestro Señor y a través de su palabra Él nos va dando las directrices de cómo debemos dirigir nuestras vidas. Él nos da su Espíritu Santo para que nos habilite por medio de su gracia para desarrollarnos en su voluntad y no en la nuestra, para vivir de acuerdo a su palabra. El Espíritu Santo nos ayuda a sacar todas las tinieblas y las formas equivocadas que tenemos sobre cómo dirigir nuestras vidas en todos nuestros asuntos, y específicamente el día de hoy hablando sobre el trabajo. Por lo tanto, mis hermanos, la única esperanza que tenemos es la obra de Jesucristo en nuestras vidas para disfrutar de nuestro trabajo, para hacerlo con las motivaciones correctas y para verlo solo como un medio de glorificación al Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque es imposible que tú puedas decir, amén, hermano, mi trabajo es lo mejor que tengo y es para la gloria de Dios y yo no espero un sueldazo, yo solo quiero mi recompensa eterna. Es imposible que digas eso si no entiendes que necesitas el Evangelio de Jesucristo,
que necesitas la obra del Espíritu Santo en tu vida, que necesitas vivir bajo los estándares de la palabra, sometidos a ella, que necesitas una comunidad de creyentes que te ayude a entender el trabajo desde otra perspectiva. Y entonces puedas decir, sí, es verdad, en mi trabajo no me pagan tan bien, pero lo hago para el Señor. Sí, en mi trabajo no es todo lo que espero, pero tengo un dueño y su recompensa es suficiente para mí. Tengo una motivación y su gloria es todo lo que yo deseo. Jóvenes, ustedes desarrollan trabajos excelentes no solo porque quieren una promoción, no solo porque quieren desarrollar al máximo sus habilidades o para desquitar todo su sueldo. Ustedes hacen todo bien porque su jefe principal, el dueño de su vida, es quien verdaderamente les recompensará. Su mayor ganancia, jóvenes, no es el aguinaldo ni las utilidades, es una recompensa celestial. Cuando eres niño, ya quieres que sea Navidad para abrir los regalos, comer y tener vacaciones. Cuando eres adulto, ya quieres que sea Navidad para que llegue el aguinaldo y te den los regalos en la posada del trabajo. La perspectiva empieza a cambiar porque nuestro corazón no ha sido transformado por el Evangelio. Pero nuestra visión, mis hermanos, debe cambiar por completo. Lo que estamos esperando al realizar nuestro trabajo con excelencia no es nuestra quincena, es que un día compareceremos ante el juez justo y aún las obras que hagamos en nuestros trabajos serán probadas. Piénsalo bien. Serán probadas. ¿Cómo nos desenvolvemos en nuestros trabajos? Porque somos siervos de Cristo, tú debes hacer tu trabajo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que tu mejor paga viene de Él y no de este lado de la eternidad. Y por último, versículo 9, tengo mi último punto. Trabajar para el Señor implica un liderazgo como el de Cristo. Trabajar para el Señor implica un liderazgo como el de Cristo. Y dice, y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Ahora Pablo le está hablando al otro grupo que está en la iglesia de Éfeso y que estaba directamente ligado a esta relación de esclavos amos. Y Pablo argumenta que muchos de los rasgos de la actitud que deben mostrar los esclavos también la deben mostrar los amos. Estas nuevas actitudes no eran típicas de los propietarios o de los amos. Ellos eran arrogantes, ellos eran tiranos, y el apóstol Pablo está diciendo, no, el Señor de ellos es el mismo Señor de ustedes. Por lo tanto, ustedes también deben tener un corazón sencillo, humilde, sometido a Dios. Por eso les dice esto mismo. Y la idea es la declaración inmediata anterior, ya sean esclavos o libres, ustedes deben obedecer al Señor, ustedes deben someterse al Señor y ustedes deben hacer también todo con buena voluntad. Porque ambos, hermanos, tanto esclavos como libres, serán recompensados por las buenas obras que hagan. El apóstol Pablo les comenta sobre dos virtudes que estos amos deben demostrar en su liderazgo. La primera, les pide que no sean amenazadores, que no estén diciéndoles, si no lo haces bien te voy a correr, si no lo haces bien no te voy a pagar, si no lo haces bien te voy a mandar a otro trabajo más denigrante. El apóstol Pablo les dije, dejen las amenazas, no los traten como tiranos, porque ellos también son
hijos de Dios. El valor y la dignidad que los esclavos tienen no dependen de su estatus socioeconómico. La dignidad que ellos tienen es porque han creído en el mismo Cristo, y el dueño de ellos también es el dueño de ustedes. Y aunque ustedes son amos y son ricos, también están bajo el señorío de Cristo. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Y la segunda cosa que les pide es que les hace un llamamiento a que no hagan acepción de personas, no dirijan su liderazgo con favoritismo, no traten mejor a unas personas que a otras, no sean racistas, clasistas, elitistas. Y yo creo que este es un gran tema entre nosotros, porque cuando nosotros estemos en el área laboral, jóvenes, vamos a estar en alguna de estas dos posiciones: o somos empleados o somos jefes, siempre. Incluso aquellos que te ofrecen, no sé si les han ofrecido, pero a mí de repente me llegan muchos mensajes a Facebook: sé tu propio jefe, te invito a hacerte rico. Que por cierto, te advierto algo: nadie te invita a ser rico. O sea, si esa persona supiera el secreto, no te lo va a decir. Entonces ellos te invitan a ser su propio jefe, pero aun cuando eres tu propio jefe, de repente, porque un día caí en esa trampa, y algún día tienes que estar, o tienes gente a tu cargo, y tienes que de alguna manera estar ejerciendo un tipo de liderazgo. Así que vamos a estar en alguno de estos dos espectros: o vamos a ser empleados o vamos a ser jefe. Por eso es que el apóstol Pablo habla igual a ambos grupos. Ambos deben tener un corazón humilde, un corazón sencillo. Ambos deben de entender que primeramente quien los está viendo, quien es su dueño, quien es su patrón y bajo quienes están sometidos es a Cristo. Y por lo tanto, ya seas empleado o seas jefe, debes dirigirte como para el Señor. Todas las motivaciones, las actitudes y comportamientos en el trabajo que se recomiendan a los que están bajo la autoridad de alguien son igualmente aplicables y necesarias por parte de aquellos que tienen que ejercer autoridad sobre otros. No hay una diferencia en cuanto a las actitudes y el corazón, solo cambian las responsabilidades. ¿Estás oyendo? No hay una diferencia en cuanto a las motivaciones del corazón, sino solo en cuanto a las responsabilidades. Así que si hay entre nosotros jefes, personas con gente a su cargo, personas con un empleo, con un emprendimiento, personas con una empresa, yo quiero darte exactamente las mismas instrucciones. Deja las amenazas. No te dirijas con amenaza a tus empleados. No te dirijas con amenaza hacia las personas que tienes a cargo. Si realmente quieres mostrar la piedad que el Evangelio está formando en nosotros, tú tienes que ver la dignidad de cada persona por el simple hecho de que es a imagen de Dios. Hermano, y esto no importa si los que están bajo tu posición son cristianos o no. Ellos están hechos a la imagen de Dios. Y tu responsabilidad como empleado no depende de su creencia, depende de tu fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, tú debes motivar más bien. Tu liderazgo debe ser un liderazgo con convicción, con carácter, pero de ninguna manera un liderazgo tirano. Al contrario, un liderazgo que pueda mostrar el liderazgo de Cristo. Un liderazgo que pueda dar a conocer las virtudes de aquel que te salvó y que te amó. Un liderazgo firme como el de nuestro Señor Jesucristo, pero no un liderazgo que aplastaba a los demás. Y ese es precisamente el liderazgo que nosotros también debemos tener. Recuerda que nuestro Señor, siendo Dios,
todopoderoso. Él no vino para ser servido. Él vino para servir. No un liderazgo con imposición, ni liderazgo con convicción. Te pregunto, si tú eres jefe aquí, si tienes a cargo a personas en tu trabajo, ¿qué piensan de tu liderazgo? Digo, porque los chismes en la empresa rápido suenan. ¿Qué piensa? ¿Qué dice la gente de cómo te diriges con ellos? ¿Realmente pueden ver en ti las virtudes de nuestro Señor Jesucristo? ¿O te recuerdan como una persona insoportable, un jefe que nadie quiere tener? ¿Cómo es la perspectiva de los demás, de los que tienes a tu cargo acerca de ti? El otro llamamiento que Pablo les hace es a evitar los favoritismos. Y lo hace confirmando que el Señor mismo no tiene favoritos. De hecho, usa un texto del Antiguo Testamento para decir cómo Dios mismo repudia que se dirijan de esta manera los líderes. Porque ni siquiera Dios lo ha hecho con nosotros. Hermano, Él no vio tu color de piel, Él no vio tu complexión física, Él no vio tu corte de cabello, Él no vio tus defectos físicos, Él no vio tu estatus social. Él te salvó por gracia y Él está salvando a todo tipo de personas. Por lo tanto, quienes somos nosotros en nuestras posiciones de liderazgo para menospreciar y para tratar con acepción a otros? Te pregunto de nuevo, si eres jefe, ¿qué piensan los demás sobre la justicia que tú ejerces en tu cargo? ¿O te recuerdan como el director injusto, como el jefe injusto, como el que trata bien, si eres hombre, a las muchachas, si eres mujer, a los muchachos? ¿Cómo te recuerdan ejerciendo tu liderazgo? Jóvenes, para todos aquellos que ocupan un puesto de autoridad, les recuerdo que ustedes primeramente están bajo la autoridad de alguien más. Y Él es quien nos está viendo. Y Él es por quien vale la pena servir. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, no como para los hombres, sino como para el Señor. Es Jesucristo, su evangelio y su palabra quien te motiva realmente a ser un líder que pueda demostrar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. ¿O es tu propia carne, tus propios deseos, tus propios sueños? Hermanos, porque somos siervos de Cristo, tú debes hacer tu trabajo como para el Señor y no para los hombres, ejerciendo un liderazgo piadoso, sin favoritismos, como el de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con esta cita del pastor John Stott. Dice: exactamente el mismo principio puede aplicar los cristianos contemporáneos a sus trabajos y sus empleos. Nuestra gran necesidad es la visión clara que nos permita ver a Jesucristo y colocarlo delante de nosotros. Es posible para el ama de casa cocinar una comida como si Jesucristo fuera a comerla, o limpiar a fondo la casa como si Jesucristo fuera a ser su huésped de honor. Es posible para los maestros educar a los niños, a los doctores tratar a sus pacientes y a las enfermeras cuidarlos, a los agentes ayudar a sus clientes, a los vendedores servir a los compradores, a los contadores llevar los libros y a las secretarias escribir cartas como si en cada caso estuvieran sirviendo a Jesucristo. Puede decirse lo mismo con relación a las masas de trabajadores industriales con tediosas rutinas de cuidado de máquinas y de mineros que tienen que trabajar bajo tierra. Por cierto, digo que sí. Pero la presencia de Cristo en la mina o en la fábrica no es excusa para que las condiciones sean malas. Por el contrario, debería ser un incentivo para mejorarlas. Al mismo tiempo,
Su situación no es ni siquiera parecida a la de los esclavos del Imperio Romano. Así que si el trabajo de los esclavos cristianos podía ser transformado haciéndolo como para quien sirve al Señor, lo mismo debe suceder con los cristianos que son mineros, obreros, doctores, maestros, ingenieros, abogados, barrenderos o cuidadores de baños públicos. Todos deben trabajar como para el Señor. Hermanos, porque somos siervos de Cristo, tú debes hacer tu trabajo para el Señor y no para los hombres. Oramos. Padre, sabemos que lo que implica es mucho más complejo que simplemente seguir unas instrucciones. Porque cada uno tiene su propia lucha en sus empleos. Porque cada uno tiene su propia lucha en su corazón. Pero tú conoces eso, Señor. Y lo que están viviendo es parte de tu voluntad obrando en sus vidas. Lo que cada uno estamos viviendo tiene que ver con la obra del Evangelio, cambiando nuestro corazón, nuestra forma de pensar, llevándonos a vivir para tu gloria. Así que te ruego, Señor, en esta mañana, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de estos jóvenes, para que puedan tener una cosmovisión distinta de cómo ejercer sus labores de forma piadosa, de forma que te glorifique, de forma que refleje la obra que tú has hecho. Señor, dale a mis hermanos un corazón sencillo, humilde, motivaciones adecuadas para todo lo que hacen. Señor, que mis hermanos puedan disfrutar de lo que reciben por las horas que le dedican, pero que nunca olviden que su recompensa mayor viene de los cielos. Por último, Señor, dale a aquellos hermanos que tienen a cargo personas, que tienen una empresa, que tienen empleados, dales un corazón como el de Jesús para ejercer un liderazgo justo, un liderazgo amoroso y servicial. Y que de esta manera otros puedan conocerte a ti en la forma en que ellos están viviendo en sus trabajos. Señor, porque no se compara absolutamente la vida de esclavitud que los romanos llevaban. Y aún así, Pablo confiaba en el poder del Evangelio para que ellos pudieran dirigirse. Así nosotros, Señor, de este lado, tal vez con condiciones más sencillas, pero que también apelan a nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro consumismo. Que podamos, Señor, tener una visión clara de que vivimos para ti, trabajamos para ti y hacemos todas las cosas para ti. Que de esta manera el Evangelio pueda llegar a otros. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.